Bienvenidos sean todas y todos a esta sesión del noveno Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario UNIVIM 2025, un espacio dedicado al intercambio de ideas y experiencias que impulsan la sostenibilidad. En esta ocasión, contaremos con la ponencia El papel de la gestión ambiental en el desarrollo sustentable, a cargo del maestro Arturo Rangel Gonce, quien nos compartirá su amplia experiencia en el ámbito de la ingeniería ambiental y la gestión responsable de los recursos naturales. El maestro Arturo Rangel Gonce es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en ciencias en ingeniería ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también realizó estudios de doctorado en ciencias en ingeniería química. Ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito académico y profesional, con especial atención en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de gestión ambiental bajo estándares internacionales como la norma ISO 9001, 14001, 21001 y 45001. Actualmente se desempeña como presidente de la Academia de Ingeniería Química y Bioquímica y es coordinador del Sistema de Gestión Integrado del Instituto Tecnológico de Morelia, donde lidera proyectos orientados al cumplimiento ambiental y la mejora continua en sostenibilidad. Su experiencia incluye colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y participación activa en la Asociación de Profesionistas en Energía Renovable y Cambio Climático. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Adelante. Bueno, pues primeramente, muchas gracias por la invitación a la Univim, por considerarme para este congreso virtual. Y pues la ponencia que voy a hacer con ustedes es precisamente cómo es que la gestión ambiental tiene un rol importante en el desarrollo sustentable. Primeramente, pues es interesante que nosotros veamos a qué nos referimos con gestión ambiental. Bueno, pues la gestión ambiental pues trata de ver de una manera holística pues todos los problemas ambientales. Los problemas ambientales los podríamos nosotros abordar desde muchos puntos de vista, porque finalmente pues el medio ambiente afecta a todo ámbito de nuestra vida. Entonces, por lo tanto, la gestión es importante que tenga ese mismo punto de vista para poderlo abarcar. Y uno de ellos, pues precisamente, pues es la sustentabilidad. Obviamente, pues la sustentabilidad durante ya hace muchos años se ha buscado como una de las políticas más importantes para la solución de problemas, pero cuando nosotros lo conjuntamos con la gestión ambiental, tratamos de que la solución de estos problemas sea sistemática. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de alguna manera busquemos la mejora continua bajo el ciclo de Deming para poder mejorar el medio ambiente. Esto pues es una manera en la que nosotros podríamos realmente generar pasos consistentes para una mejora ambiental en nuestro planeta. Y pues obviamente pues estamos muy familiarizados con lo que es la sustentabilidad, que finalmente pues la sustentabilidad, entre otras cosas, pues busca armonizar junto con la parte cultural, junto con la parte económica, junto con los elementos ambientales, una manera de desarrollo que sea diferente a la que pues hemos estado nosotros acostumbrados a tener, donde la parte económica pues siempre ha prevalecido. Por desgracia, en los últimos años, pues la explotación de los recursos naturales ha sido una forma en la que nosotros hemos abusado de la naturaleza y no hemos tomado en cuenta los límites que ésta tiene. Pero cuando nosotros buscamos que el desarrollo sustentable se vincule con la gestión ambiental, pues buscamos, como ya lo comenté primeramente, sistematizar. ¿Qué significa que nosotros lleguemos a sistematizar? Pues obviamente que encontremos un método, que nosotros encontremos una manera en la que podamos buscar que el desarrollo del medio ambiente pues tenga indicadores que nos demuestren de manera clara que el medio ambiente se está mejorando. Pero no solamente los sistemas de gestión, por un lado, buscan la sistematización, sino que por otro lado, una de las grandes ventajas que tiene el implementar sistemas de gestión es evaluar los riesgos. Esto es importante porque finalmente cuando nosotros podemos evaluar los riesgos, podemos saber cuáles son los problemas a los que nosotros nos podemos enfrentar cuando se implementan políticas ambientales que tal vez
no sepamos exactamente qué impacto van a tener. Entonces, o por ejemplo, cuando se implementan nuevas sustancias o cuando se busca hacer cambios, por ejemplo, en algún área natural protegida o cuando se desea hacer alguna obra, todo este tipo de cambios, pues muchas veces no tiene una evaluación de riesgos y ya hasta después es cuando se determina que, híjole, pues es que estos cambios, estas modificaciones, pues obviamente generaron más daños que beneficios, ¿no? Entonces, por eso los sistemas de gestión tratan, entre otras cosas, por un lado, sistematizar, que significa que debamos de hacer esfuerzos que sean medibles, esfuerzos que vayan bien encaminados hacia lo que es el cuidado del medio ambiente y por otro lado, que todo cambio que se genere, que toda implementación que se realice, pues se midan los riesgos que estas pueden implicar o estos riesgos que puedan implicar precisamente en el medio ambiente. Por eso comentamos que una parte importante de una vez que se llega a sistematizar el medio ambiente, las políticas medioambientales, pues es precisamente la de generar indicadores. ¿Por qué? Porque gracias a los indicadores nosotros ya podemos generar la mejora continua. Y esto pues ya se ha venido haciendo, porque finalmente podemos ver que hay una gran cantidad de indicadores ambientales que en la actualidad nos ayudan a medir la calidad del aire con la que nosotros tenemos en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos el ICAM, el índice de calidad del agua, que nos puede decir, por ejemplo, si un cuerpo de agua está muy contaminado, poco contaminado, levemente contaminado. Entonces, este tipo de indicadores nos llevan hacia la mejora, que precisamente es buscar que no solamente el indicador se encuentre ahí, sino que haya esfuerzos sistematizados que nos ayuden a determinar cómo estos indicadores van mejorando. Otro indicador que pues es uno de los que probablemente más conocemos es el IMECA o el Índice Metropolitano de Calidad del Aire. Cuando nosotros escuchamos inmediatamente que se repasan los 100 puntos IMECA, pues sabemos que la calidad del aire no es buena. Y gobiernos como el de la Ciudad de México y todo lo que es la megalópolis ha hecho esfuerzos muy importantes, no solamente la Ciudad de México, sino el Estado de México, Morelos, Hidalgo, todos estos estados que conforman la megalópolis para crear una mejor calidad de aire en toda esta región, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este índice, pues estamos no solamente familiarizados, sino que incluso pues es hasta ya de uso cotidiano, por ejemplo, en ciudades como la CDMX, ¿no? Otros que tal vez ya no sean tan comunes, pero que sí de alguna manera estamos familiarizados, sobre todo los que estamos en el área ambiental, es por ejemplo la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ecológica, o por ejemplo hay índices que son todavía más específicos, pero que sí tienen que ver con medio ambiente, como por ejemplo en el caso del combustible diésel, que es el índice de cetanos, o por ejemplo en el caso de las gasolinas, el índice de octanos, que de alguna manera va vinculado a la calidad del combustible y que por lo tanto pues también repercuten en un mejor medio ambiente, ¿no? Tenemos otros índices que son tal vez ya mucho más particulares, como índices de diversidad urbana o índices de gases de efecto invernadero o índices de diversidad genética. Entonces, como vemos, de alguna manera, la gestión ambiental sí está involucrada, por ejemplo, en muchos aspectos medioambientales, simplemente que a veces no los vinculamos con el desarrollo sustentable para que estos en conjunto puedan funcionar como una manera este, más eficaz en la resolución de problemas ambientales, ¿no? Digo, tenemos los índices medio, más o menos podemos saber cómo es nuestro medio ambiente en base a estos índices, pero sin embargo todavía falta que haya mayor vinculación precisamente entre el desarrollo sustentable y la gestión ambiental, que es parte precisamente de lo que queremos platicar. Problemas ambientales, bueno, pues obviamente podría ser muy grande la lista de los diferentes problemas ambientales que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero lo que podemos ver es que precisamente con una adecuada gestión, muchos de ellos podemos solucionarlos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos
como principios, pues la sustentabilidad. Entre algunos que pudiera ser que nos preocuparan mayormente, pues es, por ejemplo, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, los problemas ambientales urbanos, que por ejemplo los que vivimos en las ciudades, pues nos enfrentamos, por ejemplo, a un incremento en el parque vehicular, nos enfrentamos, por ejemplo, una calidad de aire deficiente, nos enfrentamos a problemas de calidad del agua, de suficiencia de agua, nos enfrentamos también a problemas donde pues la urbanización empieza a modificar el ambiente de los ecosistemas que originalmente existían aquí en las ciudades, ¿no? La otra, pues, es la acidificación de los océanos debido a, entre otros, a los gases que con el agua, pues se convierten en lluvia ácida, la sobreexplotación de recursos naturales, que por ejemplo hemos visto que una mala gestión de estos recursos, aunque sean renovables, pues los agota, porque un bosque, por ejemplo, aunque no está mal que yo utilice los recursos que el bosque me provee, si yo no tengo una gestión adecuada de los bosques, pues obviamente me los voy a acabar. Por eso es importante que este tipo de sistemas se queden integrados en los problemas ambientales, ¿no? La misma gestión de los residuos, es decir, se genera una gran cantidad de residuos, pero por ejemplo su mala gestión que tiene que ver desde la separación hace que se vuelva un problema terriblemente en cualquier ciudad o comunidad, ¿no? Entonces, precisamente al haber una gestión integral de los residuos, pues nosotros reducimos los impactos al buscar, por ejemplo, que haya un reuso, al buscar que haya, por ejemplo, una reutilización, al buscar que todos aquellos que son valorizables para reciclaje se separen, etcétera, etcétera. Y así, pues, disminuir la cantidad de residuos que vayan hacia los rellenos sanitarios. Y por otro lado, pues, la contaminación, ¿no? Que finalmente la contaminación, pues, empieza a ir adquiriendo diferentes matices, ¿no? Donde uno de los más probablemente sonados en la actualidad, pues sean los microplásticos. Entonces, los microplásticos, pues, lo que estamos viendo es que ya han llegado a lugares que nosotros nunca hubiésemos imaginado, ¿no? Pensando en que en la actualidad, pues muchas personas podríamos probablemente tener microplásticos y sin saberlo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues son muchos puntos los que nosotros podríamos tocar relacionados precisamente con los problemas ambientales. Por otro lado, pues como seres humanos, lo que nosotros necesitamos para regular el comportamiento humano, pues es que haya una adecuada legislación, ¿no? Si la legislación no es adecuada, es muy complicado, es muy complejo que haya un cambio de actitudes. Entonces, la legislación pues tiene que buscar impactar de manera importante en el cuidado del medio ambiente. Por eso es indispensable que las leyes pues busquen primero pues una buena administración de los recursos, otro la protección de sus recursos y por lo tanto basarse en los principios de la sustentabilidad, ¿no? Si la legislación no se basa en los principios de la sustentabilidad, pues va a ser muy difícil que realmente la legislación tenga un impacto en el cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, pues un principio precautorio, con saber que el medio ambiente es un medio lábil que se puede afectar, la interdependencia que existe también entre los diferentes ecosistemas, seres vivos y sistemas bióticos y abióticos, el equilibrio, ¿no? Que finalmente nuestro planeta pues es un ser vivo que se ve afectado también por todas las condiciones que nosotros podemos cambiar en el principio de eficiencia y mesura de los recursos y sobre todo también el de integridad. Si nosotros tomamos en cuenta todos estos puntos para la legislación, seguramente nuestras leyes serán mucho mejores y pues no dejarán muchas lagunas que en ocasiones pues se generan por desgracia cuando se crean las leyes, porque finalmente pues las leyes son generales, ¿no? Pero el problema es que muchas veces puntos esenciales como estos no se toman en cuenta en la formulación de la legislación. Otro punto muy importante, pues obviamente es la educación. Así como es importante la regulación mediante las leyes,
pues también es importante que las personas pues se sigan educando, pero esta educación tiene que buscar cambiar tanto actitudes como opiniones y creencias. Muchas veces la educación ambiental pues es muy buena en la primaria, es muy buena en la secundaria, pero en ocasiones ya no se llega a dar más cursos relacionados con el cuidado del medio ambiente en las siguientes etapas de educación, para lo cual pues obviamente muchas veces se pierde ese hilo y no se llega a generar una conciencia en el estudiante o en la persona. Entonces, la educación ambiental tiene que ser algo permanente para que finalmente éste pueda tener un esfuerzo, pueda tener una eficacia adecuada en los estudiantes. Por eso, pues es muy importante que vaya, como se menciona aquí, más allá del conocimiento superficial, sino que tiene que influir en la conciencia real de las personas y tiene que ser participativa para que esa educación realmente pueda tener el efecto que nosotros deseamos. Ahora, ¿cuál sería pues la propuesta que estaríamos arrojando durante todo este periodo? Bueno, esta plática, pues básicamente que la gestión ambiental es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede realmente ayudarnos a que el desarrollo sustentable funcione, ¿no? Por eso tenemos esa imagen ahí, porque simplemente el desarrollo sustentable como política, pues es buena, porque tiene un principio importante, ¿no? Que es precisamente la conservación de los recursos para las futuras generaciones. Pero, sin embargo, si no hay una gestión o este mecanismo de gestión que lleve a la sustentabilidad, va a ser muy difícil que ésta se lleve a cabo, como ya lo vimos. Ahora, ¿hay ejemplos ya de gestión? Sí, pues hay muchos ejemplos que nos ayudan a ver que puede funcionar y que es la mejor manera de administrar los recursos. Por ejemplo, en el caso de la Conagua, pues ellos han dividido en 13 zonas hidrológicas administrativas nuestro país con el fin de que haya una mejor gestión del recurso hídrico. Y como podemos ver en este mapa, pues va más allá de las divisiones políticas de los estados. ¿Por qué? Porque finalmente este mapa se basa precisamente en las cuencas que existen en nuestro país y por lo tanto en una mejor administración del recurso. Y esto obviamente pues nos lleva precisamente a indicadores mucho más eficientes, a un mejor manejo de los recursos y por lo tanto pues a su mejor conservación. Otro ejemplo que se ha manejado y que se ha visto, por ejemplo, en la megalópolis, pues son las cuencas atmosféricas, por ejemplo, en la CDMX, pues se tiene un mapa, obviamente las cuencas atmosféricas son mucho más complejas que las cuencas hidrológicas, ¿no? Porque las cuencas atmosféricas pues existen en la atmósfera, es más difícil encontrar sus delimitaciones, pero sin embargo, por ejemplo, el que se tengan estudios como estos más integrales, donde se toma en cuenta cómo se comportan los recursos naturales, pues nos ayuda a tener una mejor gestión de estos. Y esto pues ha llevado a políticas que son mucho más integrales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues si recordamos, hace algunos años, la manera en la que la Ciudad de México protegía su aire o una buena calidad del aire, pues era básicamente con programas como los que tiene, ¿no? Como El Hoy No Circula, como programas de verificación vehicular, pero empezaron a notar que, por ejemplo, vehículos que venían de otros estados, ¿no? Estoy hablando de hace como unos 20 años, pues estos no tenían por qué verificarse, ¿no? Entonces decían, bueno, si yo, por ejemplo, cuido aquí mis vehículos para que no contaminen, pero vienen vehículos de afuera y los vehículos de afuera sí contaminan, pues obviamente los esfuerzos que yo realice pues no son eficientes, ¿no? O por ejemplo, en la Ciudad de México se empezó a ver que mucho de la contaminación que ellos tenían pues provenía del estado de Hidalgo. Entonces, pues aunque ellos hicieran una buena gestión de su calidad del aire, pues los otros estados tenían la obligación de también hacerlo porque compartían cuencas atmosféricas. Entonces eso llevó precisamente a que se crearan pues organismos más grandes precisamente como este, ¿no? Como el de la megalópolis, donde ya existe una gestión integral de los recursos naturales. Entonces,
para concluir, pues a mí me gustaría señalar 4 puntos importantes que creo que van a resaltar lo que estuvimos mencionando en esta plática. Uno es que la gestión puede ser una herramienta que junto con la educación y la legislación puede llevar a un verdadero desarrollo sustentable, ¿no? Porque no podemos verlo de manera aislada, el desarrollo sustentable sin esta herramienta que finalmente es la gestión para que se lleve a cabo el establecimiento de esta política de sustentabilidad. Por otro lado, es indispensable que tomemos en cuenta los límites de nuestros recursos naturales para su buena gestión y conservación y uso. Y además que los 5 principios de la sustentabilidad, como lo mencioné, deben de ser la base de la legislación ambiental. Si no, siempre van a dejar huecos en su desarrollo. Y por último, pues que la educación ambiental debe ser algo permanente en todos los niveles de educación y no solamente pues debe ser la educación, digamos, formal, sino incluso hasta la que se da en las casas, la que se da en otros ámbitos, porque finalmente esto es lo que va a lograr un cambio integral de las personas en su visión con el medio ambiente. Pues muchas gracias. Este sería básicamente la plática que quería decirles y pues agradezco mucho la invitación nuevamente a la Univim. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Arturo Rangel Gonce por su valiosa participación en la ponencia El papel de la gestión ambiental en el desarrollo sustentable. Su intervención nos recuerda la importancia de la planeación, la innovación tecnológica y la responsabilidad institucional para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. Sin duda, su experiencia y compromiso fortalecen el propósito de este Congreso: promover una visión integral hacia un futuro más sustentable. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias.